Bien, ahí tenemos entonces la iglesia, el diseño de Dios. Esto es lo que nosotros estábamos hablando en este tiempo, ¿sí? Hablábamos todas estas semanas, dejamos el tema de las parábolas para enfocarnos en los 40 días de ayuno y de oración, donde tratamos el tema de los cielos abiertos sobre la iglesia y a la iglesia en general. ¿Qué es la iglesia? Y estuvimos viendo en esto que es la iglesia. Estuvimos viendo allí, lo primero que vimos fue que era eclesía, la asamblea o congregación. Éramos cada uno de nosotros congregados, la iglesia congregada. Y allí aprendimos muchas cosas, como que no tenemos que dejar obviamente de congregarnos, porque si dejamos de congregarnos, ¿qué dejamos de ser? Iglesia, ¿no? Entonces yo para ser iglesia tengo que congregarme, porque eso rompe una de las mentiras del diablo, que dice, no, vos sos iglesia, solamente vos, así que preocupate por vos que sos la iglesia. Es una mentira absoluta, fuera de contexto, como todas las mentiras de Satanás, que a veces miente a medias. Y iglesia es esto, iglesia es congregación. Y la palabra nos exhorta y nos dice, no dejen de ser iglesia, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre dejar de ser iglesia. Y eso aprendimos, entre tantas cosas, a ser iglesia. También aprendimos en este tiempo que la iglesia es la familia de Dios. Somos una familia, y como en toda familia y en toda casa, nos manejamos como iglesia, como familia, con las reglas de nuestra familia. Amén. Podemos seguir repitiendo esto y ustedes lo pueden seguir viendo en los videos de YouTube, que están ahí en YouTube. La iglesia es la familia de Dios. Y hoy veremos, hoy quiero enfocarme, a ver si cambia. Ahí está. Que la iglesia también es un ministerio. La iglesia es un ministerio. Dios la soñó así, de esa manera. La soñó como un ministerio. La soñó, dijimos, como lo que es como iglesia. Y dijo el Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La soñó como familia. Y dijimos que el Señor dice en su palabra cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y hoy quiero hablarte de la iglesia como ministerio. La iglesia como ministerio funciona a través de los dones de cada uno. Cada uno ha recibido un don. Y la iglesia como ministerio funciona según los dones que se han sido repartidos. El Señor repartió dones a su casa, a su iglesia. Vamos a ver allí, 1 Corintios 12:4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Diversidad de dones, muchos dones, muchos dones. Pero el Espíritu Santo es el mismo. Y es el Espíritu Santo el que dio esa diversidad de dones. Y se los dio a todos aquellos que han recibido en el corazón a Jesús, a todos aquellos que han tenido un encuentro verdadero con el Señor. El Espíritu Santo vino a dar esos dones. Así que cada uno de nosotros, si vos sos creyente, has recibido a Cristo en tu corazón, tu conversión es una conversión de encuentro con Cristo, de revelación a quien se adora. Y lo digo esto porque muchas veces solemos confundir de ir y convertirnos a los favores que Dios da. Muchas veces nos convertimos a los favores, nos convertimos a los milagros, nos convertimos a algo que Dios hace, o estamos esperando continuamente que Dios
haga algo por mí. Pero cuando nosotros nos convertimos al Señor, ya entendimos que Dios lo dio todo. Amén. Y ya no seguimos solamente sus favores, que son un montón, son muchísimos los favores que Dios nos da, sino que ahora lo seguimos a Él. Lo seguimos a Él por lo que Él ya dio. Él lo dio todo. Dio su vida por cada uno de nosotros. Él perdonó nuestros pecados. Él nos limpió con su sangre derramada en la cruz. Y a eso nosotros nos convertimos. Por eso es un ministerio de reconciliación el de Cristo. Y es el ministerio que le dio a la iglesia. El ministerio de la reconciliación. Entonces, para eso el Señor dio diversidad de dones para que podamos ejercer este ministerio. Pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Señor Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Quisiera hablarte rápidamente de esto que el Señor nos ha dado. Primeramente, dice que nos dio como capacidad, como ADN de Él, de su Espíritu Santo, nos dio dones. Romanos 12:6 dice: Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Quiere decir que Dios escogió a cada uno, que lo recibió como Señor y Salvador, y le dijo: a vos te voy a dar este don. Porque el Señor es el que opera los dones y el que repartió los dones. Y dice que les dio a cada uno. Imagínense, nosotros somos una iglesia local, pero imagínense Dios repartiendo dones a todos los creyentes en todo el mundo, pensando específicamente en cada uno. Ha pensado específicamente en vos. Y dijo: a este le voy a dar este don. A este le voy a dar, aparte de este don, le voy a dar también este otro don, porque pueden ser varios, no solamente uno, pero aunque sea uno, Dios te ha dado. Pero el Señor no los dio así: bueno, vamos a repartir dones, ¿no? Y agarró, vieron como las piñatas. Repartimos dones así, que agarra, toca, dijo la foca loca. No hizo así el Señor. El Señor pensó en cada uno para dar el don específico a cada uno. A este le voy a dar esto, a este le voy a dar esto, a este le voy a dar esto, a este le voy a dar esto. Y así los repartió, diferentes dones. Por eso es importante, cuando nosotros recibimos este don, de también saber qué propósito tiene este don. ¿Por qué Dios me dio don de servicio, supongamos? Si Dios me dio don de servicio, entonces ahora, ¿dónde lo empleo? ¿Cómo lo empleo? ¿Qué hago con este don? ¿Cómo empleo el don de servicio? ¿Cómo creen ustedes que un don de servicio se emplea? Sirviendo, ¿no? Sirviendo y haciendo, porque el don de servicio se caracteriza por hacer cosas para otros, para que el otro se sienta bien. Si vos tenés don de servicio, querés que el otro se sienta bien, que el otro se sienta cómodo, que si alguien tiene una necesidad, con ese don poder suplirla, porque podés hacerlo, sos servicial, nace de tu corazón a partir de que Dios puso ese don en vos. Entonces no podemos decirle al Señor: bueno, siento esto en mi corazón, creo que tengo este don, y no ponerlo en práctica. Porque los dones son para eso, son para edificación del cuerpo, son para que nos edifiquemos cada uno de nosotros. Dice entonces también que el Señor dio ministerios, y en los ministerios es donde también se usan los dones, los equipos, se arman los equipos dentro de la iglesia. Y en los equipos de la iglesia entonces van
a aquellos que tienen los dones para ese equipo. Si hay don de enseñanza, irán en un área donde va la enseñanza. Pero se arman los equipos y los ministerios acorde a los dones y a las capacidades que Dios le dio a cada uno. Por eso, mi hermano, te animo a que puedas poner ese don que Dios te dio en práctica. En los ministerios, ¿qué hay? Si Dios te dio fe, te dio oración, te dio fe, seguramente vas a estar orando, vas a estar intercediendo, vas a ser un guerrero, una guerrera en oración, porque te dio fe, te dio discernimiento. Entonces, mi hermano, operemos según el don que Dios nos ha dado en los ministerios. Es verdad que hay 5 ministerios centrales, Efesios 4 del 11 al 12, y Él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 5 ministerios centrales que no siempre lo vamos a encontrar dentro de la iglesia local, porque acá dice apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. No siempre están activos los 5 ministerios en una iglesia local, pero déjame decirte algo, sí están activos en el reino. Amén. En el reino están activos, y yo puedo nutrirme de un ministerio que ha sido un ministerio fuerte de apostolado. Puedo nutrirme de ese ministerio, puedo nutrirme de un ministerio apostólico, de un ministerio profético. Puedo nutrir a la iglesia a través de eso. Son dones, no son cargos. Pasa que humanamente, lamentablemente, el corazón y la naturaleza caída hace que tomen esto como que, bueno, ahí viene el apóstol, ¿no? O el profeta. Y simplemente son dones que se han hecho ministerios para bendecir y edificar a la iglesia. Entonces, si yo quiero nutrirme de eso, obviamente que vamos a buscar en el reino, si en nuestra iglesia local no está. Pastores, maestros, evangelistas, casi siempre estos 3 ministerios los encontramos en nuestra iglesia local. En una iglesia local vamos a encontrar evangelistas, pastores y maestros. Y por eso, mi hermano, se arman los ministerios a través de estos 5 principales. Hay un ejemplo que en la Biblia nos muestra que hubo un hombre que tenía un ministerio, empezó a ejercer un ministerio de diaconizado, y este hombre que empezó a ejercer ese ministerio de diaconizado fue elegido por 2 características: estaba lleno del poder del Espíritu Santo y él tenía buen testimonio. Entonces, si yo quiero ejercer ministerio, ese hombre era Esteban, capítulo 7 de Hechos. Si usted quiere ejercer ministerio, tenga en cuenta esto también. Yo recibo un don, tengo que ser responsable con lo que Dios me ha dado. Y con esto que Dios me ha dado, tengo que estar lleno del Espíritu Santo, amén, y de buen testimonio. Tener testimonio y llenura espiritual. Y así entonces ejercer ministerio, como Esteban. Esteban fue elegido para servir mesas. Él tenía un claro don de servicio. ¿Sí? Él servía sirviendo mesas. No es nada deshonroso eso. Si Esteban fue elegido para servir mesas, era porque Dios le había dado dones específicos para que él pueda servirlo de esa manera. Y entonces ahí en ese servicio él se desempeñaba súper bien. Servía, organizaba las mesas a las viudas, a aquellos que necesitaban, que tenían hambre, ¿sí? Y los servía. Y dice que
en ese servicio también le tocó en un momento predicar el Evangelio. Y predicó el Evangelio delante de personas que lo juzgaron porque no creían en Jesús. Y él termina los días de su vida segundo de su vida, él no negó a Jesús y lo sirvió hasta el último momento. ¿Por qué? Me pregunto yo, ¿por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, porque tenía buen testimonio y porque amaba a Cristo sobre todas las cosas. Y no le importó, porque él podría haber corrido, podría haber abandonado la tarea que estaba haciendo, podía hasta haber negado y no predicado, cerrar la boca, pero no le importó. Él hasta el último momento y el último suspiro siguió sirviendo al Señor. Y dice la palabra que los cielos entonces fueron abiertos y lo vio al Señor allí que estaba en el trono. Qué impresionante, ¿no? El Señor ahí siempre con Esteban, siempre. Solamente que esta vuelta tuvo la revelación, los cielos abiertos y pudo verlo en el último suspiro de su vida. Todo servicio, mi hermano, todo servicio que hagamos es importante. Todo. Acá hay mujeres que vienen a los niños a las 3 de la tarde a cocinarles, a hacerle la leche, a cortarles el pan. A los jóvenes vienen algunos matrimonios a servirlo al Señor y hacen allí la comida para los jóvenes. Todo servicio es importante, limpiar la iglesia, acomodar las sillas, arreglar, reparar algo. Dios valora el servicio porque para eso fuimos llamados. Dice que Dios nos dio para dar. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos dio para dar. Entonces no pienses si es mucho, si haces poco, si haces algo que nadie te ve. Bueno, hay cosas, hay tareas, hay funciones que nadie te ve. No todos están acá en el altar, ¿no es cierto? Hay funciones que nadie ve. Pero el Señor está viendo, está valorando lo que estás haciendo. Y aunque nadie te vea, estás siendo funcional. Estás edificando la iglesia con eso que estás haciendo. Entonces, activémonos y seamos esa iglesia en el diseño de Dios, que es la iglesia que sirve al Señor a través de los dones y de los ministerios. Pero también dice que hay diversidad de operaciones. Diversidad de operaciones. ¿Qué son las operaciones? Las operaciones son lo eventual. ¿Qué es una operación? Cuando alguien opera a alguien, el doctor opera a alguien, cirujano, abre, opera y luego espera resultados. ¿Verdad? De esa misma manera es cuando nosotros hacemos algo, alguna operación, algún proyecto. Por ejemplo, Autobrillante es una operación que hacemos todos los años en determinada fecha. Entonces ahí hacemos esa diversidad de operaciones, ¿no? Es una de las tantas operaciones que hacemos. Operamos eso, vamos a la plaza, la iglesia acompaña allí para conquistar esa plaza, acompañamos, bendecimos, conquistamos, operamos. Amén. Operamos. Y luego esperamos resultados. Amén. Y así hay diversidad de operaciones. Autobrillante, Día del Niño, Pascuas. Oportunidades que tenemos para operar y luego esperar resultados. Mi hermano, en esto de los resultados yo creo que no tenemos que pensar siempre en los grandes números o cuántos resultados dio, porque el Señor no mira así tampoco.
El Señor, con que uno haya sido salvo, para el Señor es más que suficiente si una iglesia se movilizó para salvar un alma. Amén. Entonces, las operaciones son muchas, hay varias, muchas. Tenemos herramientas para operar. Tenemos EGEC para operar. Hay muchas herramientas que uno va operando y va haciendo y luego espera esos resultados. Esos son las operaciones en el Espíritu. El Espíritu Santo quiere darnos la capacidad y prepararnos para activarnos en este nuevo tiempo. Siempre es una nueva oportunidad, un nuevo tiempo para que podamos activarnos. El Señor lo que hace es eso con su iglesia. Nos brinda la oportunidad de estar siempre activos, siempre en sus planes, siempre en sus propósitos, siempre estar sirviendo al Señor. Mira, todo ministerio necesita una preparación. Jesús mismo hasta se preparó para ejercer ministerio. El ministerio de la reconciliación que le ha delegado a la iglesia. La iglesia te ha delegado este ministerio, el de Él, el de la reconciliación. Todo lo que nosotros hagamos tiene que estar apuntado a ese principal ministerio, el ministerio de la reconciliación. Reconciliar a otros con Dios, así como nosotros fuimos reconciliados con Cristo. Amén. El Señor nos reconcilió y ahora nosotros reconciliamos a otros. Así lo dice su palabra. 2 Corintios 5, 18, 19. Y todo esto proviene de Dios. ¿De quién proviene, mi hermano? Todo esto que estamos hablando proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, escuche bien, nos dio, diga conmigo, nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que Dios nos dio su ministerio. Nos dio el ministerio a la iglesia, a nosotros, a cada uno de nosotros nos dio su ministerio. Somos el legado de Dios. Nos dijo, bueno, yo ya lo hice, ahora lo van a hacer ustedes. Yo ya vine, ya reconcilié, ya morí en la cruz, ya resucité. Ahora necesito que este mensaje de reconciliación lo repartan ustedes, lo digan ustedes, lo hagan ustedes. Entrénense, se entrenan en la iglesia, en las cuatro paredes, sí. Se entrenan ahí como cuerpo en Cristo. Se bendicen, se ayudan, se edifican. Y luego, puertas afuera, el ministerio de la reconciliación. Reconciliar a otros con Cristo. Si no, no es la iglesia, no es el diseño original. Verso 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y escuche bien, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó, tenemos algo que Cristo nos ha encargado a nosotros. Y es la palabra de la reconciliación. Es las buenas nuevas, las buenas noticias. Es el evangelio de Jesucristo que el Señor nos encargó a nosotros. Ahora, mi pregunta es, que amada iglesia, ¿estamos ejerciendo ese ministerio? ¿Estamos ejerciendo el ministerio de la reconciliación? Bueno, tenemos una operación ahora para ejercer el ministerio de la reconciliación. Pero cada uno de nosotros en los días que corren, mañana, pasado, en la semana, tenemos la oportunidad de ejercer el ministerio de la reconciliación.
Entonces, mi hermano, no me digas, no tengo ministerio, pastor. Sí que tenés ministerio. Porque todos somos llamados a este ministerio de la reconciliación. Debemos prepararnos en consagración, en unción y en palabra. En consagración, mira cómo se preparó Jesús. Si Él se preparó, ¿cómo no me voy a preparar yo? Jesús se apartó para ser bautizado en agua y ser confirmado. Él se apartó, se consagró. Nuestras vidas deben apartarse, deben consagrarse al Señor. Consagrarse al Señor es entregarlo todo y darlo todo por Él. Consagrarse al Señor es apartarse completamente para Él. No a medias, no un poquito, todo. Jesús se apartó. Miren, Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús se apartó para el ministerio. Él no tendría que haber sido bautizado. Juan le decía: ¿cómo te voy a bautizar a vos si este es el bautismo de arrepentimiento? ¿Jesús tenía algo de que arrepentirse? Nada. Pero sin embargo, Jesús le dijo: sí, es necesario seguir el orden de todo. Y para eso el Señor dijo: me tenés que bautizar, porque necesito apartarme, comenzar este ministerio de esta manera, como todo el mundo. Entonces, mi hermano, cuán importantes son los primeros pasos, ¿no? De consagración. ¿Cuál es el primer paso de consagración que yo muestro públicamente? El bautismo. El bautismo en agua. Lo muestro públicamente, muestro y demuestro a todo el mundo que Cristo vive en mí, que Él me salvó, que Él me perdonó. Y ahí, a través del bautismo y luego del bautismo, comienza la vida del creyente. Yo he visto tantas vidas que solamente se han bautizado en un momento y luego no se los vio más en la iglesia. ¿Se bautizan para qué? El que se bautiza para comenzar ese recorrido con Cristo, ese ministerio junto con Cristo. Entonces el bautismo es mucho más todavía que un simple símbolo. Es apartar mi vida para Cristo. Es consagrar mi vida para Cristo. Dice allí entonces que Jesús decidió apartarse. Si Él lo hizo, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Y esto dice que agradó al Padre. Y ahí mismo entonces se mostró a Dios completamente. Los cielos abiertos, la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado. El Espíritu Santo como unción visible descendiendo como paloma sobre la vida de Jesús. Mi hermano, el Espíritu Santo te unge. Te unge. Tal vez no lo ves visible como paloma, pero cuando vos tomás la decisión de consagrar tu vida a Dios, el Espíritu Santo te unge. Somos ungidos, practicamos el ministerio con la unción que Dios nos dio, porque Dios nos dio unción para usar, para manifestar, pero tenemos que consagrar nuestra vida. Consagramos nuestra vida, nos apartamos solo para Jesús, nos apartamos solo para Dios. Debemos, como hijos consagrados, apartarnos para servir y honrar a quien nos salvó. Y dijimos que viene la unción.
Vamos a ver ahí los ministerios. Llega, cambia. Ponelos, ahí están los ministerios, los tres. Los 3 puntos para ejercer ministerios. Consagración, dijimos ahora unción. Unción. Dijimos que al ser bautizado el Espíritu Santo descendió como paloma sobre la vida de Jesús. Es importante la unción. Es importante la unción. La unción no solamente va a manifestar los dones que vos tenés, los talentos que Dios te ha dado, sino que también va a moldear nuestra vida y nuestro carácter. Va a trabajar en nuestro interior. Va a darnos paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Una persona ungida es una persona que el Espíritu Santo está trabajando en su carácter. Y el Señor dice que una vez que estaba súper ungido, que el Espíritu Santo ya había bajado sobre él, ¿qué sucedió? Dice que el mismo Espíritu Santo lo llevó a Jesús al desierto. Mateo 4, 1, 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ahora mirá qué detalle, ¿no? Recibe el Señor la unción. Está ungido. Y es el mismo Espíritu Santo que lo lleva al desierto. A veces nosotros, cuando estamos en el desierto, lo primero que queremos hacer es huir de los desiertos. Los desiertos pueden ser las circunstancias adversas, pueden ser ataques feroces del enemigo, pueden ser tentaciones. Y nosotros estamos ahí y no sabemos qué hacer. Cuando es el mismo Espíritu Santo el que nos fortalece, el que nos da palabra hasta salir del desierto. Es el mismo Espíritu Santo que nos lleva al desierto muchas veces para moldear nuestra vida, para moldear nuestro carácter, para moldear nuestro ministerio, para aún que descubramos su potencial, su poder, porque en el desierto es donde clamamos. Si no, muchas veces no clamamos. Tenemos que estar en un desierto, tenemos que estar en una dificultad. Y ahí dice que no lo llevó el diablo al desierto, lo llevó el mismo Espíritu Santo al desierto. Nosotros a veces cuando pasamos desiertos debemos decirle al Señor: Señor, sé que estoy en esta dificultad y en este desierto, pero también sé que tenés un propósito con mi vida. Porque si me trajiste hasta acá, yo sé que estás conmigo hasta acá, entonces hasta acá me vas también a sacar. Pero me vas a sacar vos. Y el enemigo que olfatea, ¿no? Cuando estamos en debilidad, cuando estamos, ¿qué hace el enemigo? Viene, anda olfateando, ¿no? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Y entonces dice allí, el Señor estaba en ayuno. Qué importantes son los ayunos. Qué importante es ayunar, apartarnos en oración, como estamos haciendo en este tiempo. Un ayuno que es una demostración más de consagración, de apartarnos para Dios. Y ahí el ayuno está trabajando también nuestra alma, nuestro carácter, nos disciplina. Qué importante es apartarnos en ayuno. No estoy hablando de esos ayunos, ya saben bien que no hablamos del ayuno completo de alimentos. Te puedes apartar en un ayuno parcial, en un ayuno intermitente, en un ayuno de legumbres, de verduras, en un ayuno de cosas, ¿no? De novelas, de internet, de algo que te gusta y solés comer.
Pero con ese simple hecho, yo estoy demostrando que estoy dispuesto, que mi corazón está dispuesto a ser moldeado, a ser trabajado, a ser disciplinado. Me estoy apartando, me aparto para el Señor en ayuno. ¿Qué ayuno estás haciendo en este tiempo? ¿Cuál es el ayuno que elegiste hacer en este tiempo? Estamos en 40 días de ayuno y de oración congregacional. Y estoy seguro que estás haciendo algún ayuno, que te has apartado a hacer ese ayuno. Déjame decirte que Dios va a fortalecerte en ese ayuno. Dice, mirá lo que dice la palabra, mirá. No solamente fortalecerte, sino recompensarte. Mateo 6, 17, 18. Mas tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, amén, te recompensará en público. O sea, no es necesario que andemos diciendo cuál es el ayuno que estamos haciendo, pero Dios sí lo está viendo. ¿Y sabes qué? Dios te va a recompensar en público. ¿Cuántos dicen amén? Porque es promesa de Él. Te va a recompensar en público. Vas a recibir una recompensa pública, que todo el mundo se va a dar cuenta de que Dios te está bendiciendo y recompensando. Gloria a Dios. Ahora, yo cuando hago el ayuno no lo hago por esto, no lo hago por la recompensa, sino que lo hago por Él mismo. Me aparto mi vida, este tiempo para Dios. Jesús nos enseñó que en el ayuno hay géneros que solamente se pueden quitar con ayuno y oración. Hay demonios, hay opresiones espirituales que solamente se quitan con ayuno y con oración. ¿Estás siendo atacado por el enemigo, por un ejército de demonios tu vida? ¿Estás en circunstancias adversas, terribles? ¿Sentís una opresión espiritual? Ayuná, orá, porque hay géneros que solamente se quitan con oración y con ayuno. Es disciplina el ayuno. Y prepararnos en palabra. En palabra. Jesús estaba preparado en palabra. Jesús sabía la palabra, la conocía. Y no porque Él era Dios, sino porque la aprendió. La aprendió de pequeño. El sistema de aprender la palabra es como ahora, tal cual como ahora. ¿Saben dónde aprendía la palabra del Señor? En su casa, principalmente. Los padres tenían y tienen hasta el día de hoy el deber de enseñarle la palabra a sus hijos, de leer la palabra con sus hijos, de orar con sus hijos. Y después, ¿dónde seguían aprendiendo la palabra? En las sinagogas. En este caso, hoy en este tiempo, en la iglesia. No puede faltar ni una cosa ni la otra. Aprender la palabra en casa es buenísimo, pero si yo no traigo al niño a la iglesia, de nada sirve tampoco, porque es complementaria a la iglesia. Ahora, si yo traigo al niño a la iglesia que le enseñen la palabra, pero yo en mi casa no abro la palabra para nada, tampoco sirve, porque es complementario. Las dos cosas deben ser: la instrucción en casa y traerlo a la iglesia para que aprenda la palabra. ¿Quieren ver generaciones fortalecidas? ¿Quieren ver generaciones que crecen en el Señor, que se fortalecen en el Señor? Enseñale la palabra en casa. Abrí la palabra en tu casa. No quiero, me aburre. Vamos a leer la palabra. Es alimento para tu vida. Vamos a aprenderla juntos.
Yo también estoy aprendiendo cada vez que abro la palabra con vos. Bueno, y ahora vamos a la iglesia. No quiero, no, estoy cansado, no tengo ganas. Vamos a la iglesia. Hay reglas. Y yo te puedo decir que si te instruyo en esta regla, va a ser de bendición para tu vida. Va a ser de bendición para tu vida. No te puedo dar la chance, porque instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él. Entonces no podemos darle chance a las generaciones siguientes, a las que vienen, a que no tengan la palabra en casa. Los que tenemos la posibilidad de abrir la palabra en casa con nuestros hijos, hagámoslo. Y no tengo la chance de no traerlos a la iglesia. Tengo que orar, tengo que batallar, si está desganado, si no quiere venir, si está rebelde, lo que sea. Pero también tengo que poner mis reglas. En mi casa, no sé en la tuya, pero en la mía se decía: mi casa, mis reglas. Amén. Y yo en mi casa ahora lo mismo, se lo pueden preguntar a mis hijos. Mi casa, mis reglas. En palabra. Y vino el tentador y les dijo: si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en pan. Y él respondió, ¿qué respondió Jesús? Escrito está. ¿Qué le dijo? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. Le citó la escritura al enemigo. Ahora el diablo, como le citó la escritura, volvió otra vez, y entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque, escuchen, la astucia, la misma que la serpiente del Edén. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con pie en piedra. Y Jesús le dijo, aleluya, escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Si hay un pueblo instruido, si hay un pueblo de la palabra, no puede ser engañado fácilmente. Las personas que son engañadas fácilmente con palabras fuera de contexto, con palabras que son completamente inventadas por el enemigo usando la escritura, son engañadas. Son engañadas porque desconocen verdaderamente la palabra. Y el Señor entonces le dijo: mirá, sí, Satanás, yo sé que conoces la palabra, claro que lo sé, pero escrito está también. Y lo puso en orden. Pero el Satanás no se quedó tranquilo, dijo: bueno, vamos a intentarlo nuevamente. Porque Satanás, el único interés era que Jesús lo adore y le obedezca. Todo espíritu que está en la carne, toda persona que está en la carne, obedece a Satanás. Y entonces lo quería poner a Jesús en la carne y tentarlo. Y entonces ahí le dijo: mirá. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrares, me orares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Esta vuelta el Señor agregó un condimento que nosotros como iglesia tenemos que también agregar muchas veces, y es reprender al enemigo. Reprender al enemigo. Si el enemigo está trayendo mentira a tu casa, si el enemigo está trayendo cosas que no son de Dios a tu casa,
reprendelo en el nombre de Jesús. Decirle: te vas de acá, Satanás. Te vas de mi casa. Tenés autoridad. Dios te dio la autoridad para ejercerla. Si Dios te dio autoridad, ejercela, iglesia. Ejercela en tu casa. Reprende al enemigo, reprende la mentira. Si Él está trayendo mentiras a tus hijos, a tu familia, reprendelo en el nombre de Jesús. Decile como lo dijo Jesús: vete. Te vas de mi casa, te retirás. Te retirás de mi economía, andate en el nombre de Jesús. Soltá mi economía ahora. Soltá mis hijos ahora. Soltá mi familia ahora. Vete en el nombre de Jesús. Soltá mi ministerio, soltá mi servicio. Reprendé, mi hermano, al enemigo con autoridad. Dios te la dio. Ejerzamos la autoridad que Dios nos dio. Y entonces ahí nuevamente la palabra escrita: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fuimos hechos para servir a Cristo, solo para servirlo a Él. Así lo dice la Escritura y así nosotros lo ejercemos. Y así es como se abren los cielos. Y dice que entonces el diablo lo dejó, soltó, lo dejó, y dice que los ángeles vinieron y los sirvieron al Señor. ¿Querés cielos abiertos en tu casa? Ajustate a la palabra de Dios. Reprende al enemigo. Instruye al niño en su camino. Y vas a ver cómo Satanás suelta lo que quiere amarrar o lo que ya tiene amarrado. Y los cielos se abren. Una iglesia que conoce la palabra de Dios es una iglesia sabia y una iglesia fuerte. Muy difícil de ser engañada. Amén. Te voy a invitar a que en esta noche nos pongamos de pie. Quisiera llamar a la iglesia en esta noche. Y escucha bien, porque quiero llamar a la iglesia a ser iglesia. A no jugar a ser iglesia, sino a ser iglesia. A ser la iglesia de Dios. Esa iglesia que se prepara, esa iglesia que ejerce el ministerio de la reconciliación. Esa iglesia que puertas adentro se edifica y crece. Esa iglesia que puertas adentro es una familia, la familia de Dios. Esa iglesia que se restaura, que sana. Esa iglesia que crece, que no importa si tenés 2 días de venir a la iglesia, 1 mes, 2 meses o 40 años, pero tu vida es una vida en crecimiento. Una iglesia que se edifica. Y una iglesia que puertas afuera, el enemigo tiembla. ¿Cuántos dicen amén? El enemigo sabe cuando hay una iglesia con autoridad. Entonces empezá a ejercer esa autoridad en casa, en uno mismo. Ejercé esa autoridad. Buscá más del Señor, llenura espiritual. Buscá los dones del Espíritu, pero también buscá el fruto del Espíritu. Ayuná si es necesario, iglesia. Ayuná. No busques el pretexto de los 40 días de ayuno de oración, de los 21, de los 15. Ayuná, ponete en ayuno de oración. Cuando vinieron estos 40 días de ayuno de oración, este tiempo, yo ya estaba en un ayuno. Entonces, no importa si después viene un programa de la iglesia y vos te encuentras justo ese programa ayunando hace una semana por tu casa, por tu trabajo, por tu economía.
por descubrir el potencial que hay en vos, por llenarte del Espíritu Santo. No importa. Pero seamos iglesia. Busquemos orar, interceder, reprender al enemigo. ¿Saben? Vamos a ir a la plaza como vamos todos los años, pero yo quiero que este año sea un año donde la iglesia sale reprendiendo las tinieblas. Reprendiendo las tinieblas, que las tinieblas realmente se disipen. Y que en esa plaza, aunque sea que le hablemos a 1, a 2, a 3, o a los niños cuando reciben el mensaje, puedan recibir a Cristo en sus corazones. Y que esa alma pueda ser quitada de las tinieblas y trasladada a luz. Llenate del Espíritu Santo. Llenate, iglesia, busca la unción. Llenate de la palabra de Dios. Aprendela, estudiala y crece, mi hermano, en plenitud del Espíritu. Adoramos al Señor. No tengo nada para ofrecer.